El carpintero que había contratado para que me ayudara a reparar una vieja repisa acababa de finalizar su primer día de trabajo, aunque déjame decirte que no fue un día tan beneficioso. Su cortadora eléctrica se había dañado, haciéndole perder medio día de trabajo y su viejo camión se negaba a arrancar. Mientras yo lo llevaba a su casa, permaneció todo el camino en silencio. Cuando llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, este maestro se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol que estaba frente en su jardín. Tocó las puntas de las ramas con ambas manos. De repente, cuando se abrió la puerta principal, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas, abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso entusiasta a su esposa. De regreso me acompañó hasta el carro. Cuando pasamos cerca de aquel árbol, sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo que había visto un momento antes. Este es mi árbol de problemas, me contestó. Sé que no puedo evitar problemas en el trabajo, pero una cosa es segura. Los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Y en la mañana siguiente, pues, los recojo otra vez. Lo divertido, dijo sonriendo, es que cuando salgo a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber dejado colgados la noche anterior. Recuerda que Dios nunca te dará más de lo que tú puedes soportar. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Gracias nuevamente. Una nueva semana, una nueva jornada en la cual, pues, evidentemente vamos a dar todo de nosotros justamente para sacarle adelante esta semana, pues luego de haber transcurrido toda la parte inicial, donde básicamente, pues, revisamos la parte introductoria del programa, comenzamos nosotros ahora sí a trabajar, a utilizar herramientas de análisis. De hecho, vamos a comenzar a mirar, a rescatar o a resaltar algunas funciones en el Excel que son muy interesantes, que nos van a ayudar justamente a realizar muchos análisis de nuestros datos, de nuestra información. Así es que a cada uno de ustedes, muy buenas noches, bienvenidos. Arrancamos las plantillas, por favor, y comenzamos. Como siempre, por favor, pidiéndole su permiso, tenga la bondad, permítame compartirle la palabra de nuestro Señor para el día de hoy. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y entonces arrancamos nuestra revisión de lo que dentro de nuestro programa de capacitación lo hemos denominado como la unidad número 2. De hecho, vamos a comenzar justamente a revisar, es decir, ya una vez que revisamos la parte básica, en lo que se refería a diagramación, lo que comenzamos a mirar en operaciones básicas, pues entonces ahora comenzamos a trabajar ya con estas funciones que no son más que procedimientos que el programa trae ya predefinidos justamente para poder desarrollar automatizar algunos procesos. Recuerda que cuando nosotros arrancamos nuestro estudio,
le había mencionado estos pasos que de hecho le había mencionado, que pues estos pasos comienzan. Estos pasos pues nos sirven para poder, un ratito nada más. Entonces, Excel trae algunos procedimientos automatizados que de aquí en adelante lo vamos a llamar funciones. Es decir, que no es más que procedimientos o procesos, pues, donde Excel, utilizando pues las referencias de las celdas, trata de realizar ya procedimientos o trata de ejecutar pues procedimientos con la idea de automatizar estos procesos. Y de esas funciones pues las vamos a mirar. En la parte superior en el menú de fórmulas justamente vamos a mirar el lugar donde están ubicadas todos estos procedimientos, que como les decía pues de aquí en adelante lo vamos a llamar funciones. En la parte superior tenemos, miren, a manera de diferenciadas por categorías, de hecho categorizadas por cada uno de los procesos para las que sirven. Es decir, por ejemplo, tenemos la categoría de lógicas y ahí vamos a tener encerradas todos los procedimientos o todas las funciones que nos permiten realizar análisis lógico, ¿no? Entendiéndose como lógica matemática en el sentido de ceros y unos, ¿no? Es decir, abrir o cerrar compuertas, o los típicos AND y OR, es decir, los conectores. Asimismo, tenemos nosotros la parte de texto, asimismo funciones con las cuales nos permiten, pues, analizar el tema de los caracteres que se componen en una celda de texto, es decir, cuántos caracteres están a la izquierda, cuántos caracteres están a la derecha, concatenar caracteres, es decir, juntar cadenas de texto, limpiar, comparar y, bueno, algunas funciones en ese sentido. Asimismo, pues funciones de tiempo, funciones de fecha y hora, asimismo para poder hacer cálculos entre fechas, que de hecho vamos a tratar de hacer, funciones de búsqueda y referencia, matemáticas y bueno, tenemos un grupo adicional de funciones, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de resaltar o vamos a tratar de mirar pues por lo menos una de cada uno de esos grupos, ¿no? Para ir mirando la utilidad que tienen estos, ¿de acuerdo? Pero comencemos con las funciones que son propias de valores numéricos. Si es que usted se percata, este símbolo que lo tenemos revisado dentro del menú de fórmulas, ¿se acuerda de este botón de sumatoria que lo teníamos? Recuerda que ya lo veníamos trabajando, ¿no? Arriba en el menú de inicio, ¿se acuerda que también teníamos este botón de autosuma, que es el mismo, ¿no? Esa letra E gótica, que es el símbolo de sumatoria. Entonces lo encontrábamos en este sector de aquí, o en su defecto desde el lugar destinado o predestinado para el tema de las funciones, que también es en el menú de fórmulas, y también lo teníamos alojado en este sector. De hecho, voy a utilizarlo desde este sector de acá. Pero entonces, ¿se acuerda de alguno de los procedimientos cuando recién comenzábamos a revisar el tema de las funciones? ¿Se acuerda de este procedimiento que le había detallado? Paso 1, ubicarme. Paso 2, elegir función. Paso 3, marcar o verificar el rango. Paso 4, enter o rellenar. Y eso justamente es lo que voy a nuevamente a utilizarle, a traerle nuevamente a colación. Permítanme un ratito nada más aquí para agrandarle el tamaño para que se mire mejor. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerda que habíamos revisado este procedimiento en el cual, como le decía, pues, si bien es cierto, decíamos paso 1, ubicarme, que era donde nosotros queríamos reflejar el resultado. Paso 2, elegir función, y yo siempre le hacía dar clic de forma rápida en el botón de autosuma. Pero entonces, si es que usted se percata, dándole clic en la flechita que le acompaña, recuerde que lo podemos trabajar desde el menú de fórmulas, en la flechita que lo acompaña, desde el menú de inicio, de la flechita que le acompaña al botón. Y entonces nos percatamos que dentro de esa ubicación habían otras funciones adicionales a más.
de la función de autosuma, que ya la habíamos chequeado. Y miren, por eso es que yo le decía, pues, elegir función era justamente porque Excel en esta ubicación traía otras funciones complementarias. Es decir, ya hemos revisado la función de autosuma, que era la que le permitía realizar una sumatoria de los rangos, pero también tenemos otras funciones adicionales. Funciones como promedio, ¿sí? Donde le dice, pues, que es para sacar la media aritmética, o, ¿sí? Acuérdese cómo era el promedio, se acuerda que le decía que nosotros ya más adelante vamos a mirar una función específica para calcular el promedio, justamente. Ya una función self-service que viene listita ya con el procedimiento para poder calcular el promedio de forma rápida. Tenemos la función de contar números, tal cual como nos dice esta función, por favor. A veces la gente tiende a confundirse entre contar o sumar. A veces dice cuánto es y al rato que escucha el sinónimo contar, cuánto le asocia a contar o a sumar. Entonces, hay que marcar la diferencia. La función contar números le sirve para saber cuántas celdas contienen valores numéricos. La función de max es para poder evaluar en un grupo de datos, en un rango de datos, poder detectar el mayor valor, el número más alto, el número más grande de un grupo de celdas, de un grupo de datos. La función min es para, en cambio, tratar de evaluar, detectar el menor valor, el valor más bajo, el valor más chiquito de un grupo de datos. Y entonces, si nosotros nos percatamos, por eso era la opción de elegir función, porque como miramos, Excel traía muchas más funciones acompañadas en este lugar. De hecho, le vamos a decir nosotros las funciones básicas, y no básicas por el sentido eh, de que sean simples de utilizar, que de hecho sí son simples de utilizar, pero más la palabra básica es porque estas funciones deberían estar dentro de su conocimiento general en lo que se refiere a Excel, ¿no? Estas son las que debería siempre tenerlas pendiente, justamente para poder resolver los requerimientos que se van presentando, ¿de acuerdo? Entonces, a eso es lo que nos referíamos básicas, es decir, dentro de su almacén de funciones, estas son las que debería conocerlas, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuál es el procedimiento? Como lo habíamos detallado ahí, miren, paso 1, ubicarme, paso 2, elegir función, por ejemplo, miren, ahora voy a elegir, eh, por ejemplo, nos están pidiendo total, arriba tenemos la descripción, total dice, suma de los 3 meses, como sugerencia utilice la función suma, ¿sí? Paso 3, marcar o verificar el rango, por ejemplo, aquí nos están pidiendo de los 3 meses, enero, febrero y marzo, y con el enter sacar el resultado. Vamos al promedio, dice promedio de los 3 meses. Como sugerencia utilice la función promedio. Paso 1, ubicarme. Paso 2, elegir función, miren. Promedio, llamo a la función. Paso 3, marcar o verificar el rango, en este caso enero, febrero y marzo. Y enter, miren. Finalmente, la comisión nos está diciendo comisión 5%, dice. Es la extracción directa, calculando el 5% del total, como ya lo habíamos calculado el total, nos dice que es una multiplicación simple de esta celda en la cual calculamos el total, es decir, total por el 5%, dice, no es la extracción directa, nos dice, del total, de hecho ya hemos calculado el total, por el 5%. A estas las podemos arrastrar una vez que hemos calculado y hemos definido, ¿de acuerdo? Y entonces, miren, el procedimiento que habíamos mencionado, pues justamente nos sirve también para lo que habíamos comenzado a detallar. Paso 1, ubicarme. Paso 2, elegir función. Paso 3, marcar o verificar el rango. Paso 4, entrar o rellenar. Vamos acá a resolver en este sector. Hemos visto, recuerde que todo lo que nosotros hacemos o nuestros cálculos que siempre lo hacemos, ya sea para poder resolver los requerimientos de forma vertical
o de forma horizontal. Acuérdense que nosotros hemos dicho que los rangos pueden estar definidos de esta forma, ¿no es cierto? Es decir, los rangos pueden estar definidos así, pero entonces los rangos también pueden estar definidos en este sector así, ¿no? Es decir, de forma vertical. Acuérdese que ya sea por cualquiera de las dos orientaciones, Excel también las funciones funcionan, ¿no? Vamos a la siguiente parte. Por ejemplo, nos preguntan acá, detectar cuál es la menor venta del mes. Ahora, miren que ahora, por ejemplo, nos están pidiendo que desarrollemos en relación a enero, febrero y marzo. ¿Cuál es la menor venta del mes? Paso 1, ubicarme. Paso 2, de elegir función. Habíamos mencionado que la función min es la que permite evaluar o detectar el menor valor en un grupo de datos, en un rango de datos. Se llama la función min, marco el rango y enter. Y listo, Excel ya nos arroja el respectivo valor. Nos están preguntando, ¿cuál es la mayor venta del mes? Es decir, nos están pidiendo que evaluemos el mayor valor o el valor más alto o el valor más grande de un grupo de datos. Paso 1, ubicarme. Paso 2, elegir función. ¿Sí? ¿Cuál es la función que nos sirve para detectar el mayor valor, el valor más alto, el valor más grande? Es la función max. Nuevamente marcamos el rango. Recuerde que solamente de la información que nos están pidiendo evaluar. Y por ejemplo, Excel nos dice que la mayor venta en el mes de enero ha sido $650,000, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el promedio de ventas? Paso 1, ubicarme. Paso 2, elegir función, en este caso promedio. ¿Promedio de qué? Solamente de la información que necesite evaluar. Y miren, Excel nos arroja que 266,100 es el promedio de ventas en el mes de enero. ¿Cuál es el total de ventas en el mes de enero? Entonces, paso 1, ubicarme. Paso 2, elegir función. Es la suma, ¿no es cierto? Y hemos utilizado. ¿De qué? Solamente de los valores del mes. Y Excel nos arroja que 1,330,500 es el total de ventas en el mes de enero. Nosotros podemos seleccionar y arrastrar para que Excel nos refleje el valor de los siguientes meses. Y con esto nos comenzamos a mirar las diferentes funciones en el Excel. De hecho, si es que usted se percata, le voy a dar un clicito aquí en la función, miren, percátese cómo Excel tiene un procedimiento, una palabra específica. De hecho, como le decíamos, le vamos a llamar funciones, un procedimiento ya predeterminado y va a necesitar argumentos. Una función necesita los argumentos. ¿Y qué es un argumento? Básicamente, argumento es esa información adicional que nosotros tenemos que introducir, ingresar a la función para que la función funcione. Y vamos a ir mirando cómo algunas funciones tenemos que darle algunos, no solamente un argumento, sino pues ir completando. Para eso vamos a ir utilizando ya las funciones, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente lámina, vámonos a la de nombres ahora, ¿de acuerdo? De la misma manera, tenemos nosotros pues ahí incorporados, un poquito por acá. Simplemente para ponerles. A ver, listo. Entonces, vamos, acá tenemos pues una base de datos. A propósito, de aquí en adelante, me van a escuchar decir base de datos, aunque si es que hay alguien aquí dentro del grupo que ya tenga una formación un poquito más formal en la parte tecnológica, pues me va a saltar al cuello decir, profesor, no es una base de datos, ¿no es cierto? Evidentemente, Excel llama a base de datos a toda esta estructura de datos en las cuales los datos primero estén definidos de esta manera. ¿Qué es lo que me refiero?
Los campos, de hecho, los encabezados, que nosotros le llamamos, es decir, esto va a ser el campo nombre, el campo departamento, el campo años de servicio. Cuando nosotros tengamos los campos definidos por encabezados, ¿de acuerdo? Y los registros, en cambio, ¿sí? Organizados en filas. Esto Excel, a esta estructura de aquí en adelante, niños, le va a llamar o le vamos a llamar base de datos, ¿de acuerdo? Aunque, como le menciono, pues ya los que tenemos una formación un poquito más formal en lo que se refiere, pues me va a decir, eso no es una base de datos. Para que sea una base de datos, pues tiene que cumplir propiedades como integridad, cardinalidad, seguridad y bueno, otras cosas que evidentemente sí, yo le voy a decir sí, pero Excel a este tipo de estructuras les denomina base de datos, que no le extrañe mirar, utilizar este concepto en el Excel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es para Excel una base de datos? Entonces, Excel llama a una base de datos a esta estructura, donde nosotros tengamos nuestra información organizada en registros. De hecho, este es un registro, es decir, que toda la información se tendrá que leer en su conjunto. Por ejemplo, nombre Pato, masculino del departamento de sistemas, 32 años, 2 años de servicio, 550,000. Se percata que toda esa información, toda esa fila pertenece a un registro. Sí, esto vendría a ser un registro, ¿de acuerdo? Y entonces, cada una de las filas de aquí en adelante, pues me van a representar los registros de datos. Mientras que las columnas, en cambio, es decir, la información que está evaluada en este sentido así, nosotros le vamos a llamar el campo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos a tener el campo nombre, el campo sexo, el campo departamento, el campo edad, ¿de acuerdo? Y entonces, a toda esta tabla de datos, pues Excel le va a llamar base de datos o le va a decir matriz de datos. Así es que vaya familiarizándose con estas nuevas palabras que vamos a comenzar a incorporar, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tenemos una base de datos representada donde nos está diciendo, digamos que son los empleados de una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, nos están pidiendo que nosotros evaluemos esta información, tratemos de contestar evaluando esta información, pero lógicamente utilizando las diferentes funciones que Excel trae dispuestas para esto, y vamos a ir introduciendo, ¿de acuerdo? Ahora mire, a veces que me va entendiendo, por favor, vamos contestando y de hecho quiero que conteste. Ya hemos visto 5 funciones. ¿Se acuerda de las 5 funciones que vemos aquí? Suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. 5 funciones de este primer pack que hemos revisado. Le voy a pedir, por favor, que utilizando estas 5 funciones, tenga la bondad, me conteste las primeras 4 interrogantes, los primeros 4 literales. Quiere decir que una de las funciones, de esas que le estoy diciendo, de ese pack de funciones básicas, una de las funciones tiene que quedarse por fuera. Ahora, la tarea, por favor, es indicarme en qué orden utilizaría usted las funciones, ¿sí? Dígame cuál es el orden que va a utilizar para resolver este requerimiento y cuál función, lógicamente, se le va a quedar por fuera. Es decir, que para contestar estos 4 primeros ítems, una se le va a quedar por fuera. ¿Cuál es? Manos a la obra. A ver, corre tiempo entonces. ¿Cómo quedaría el orden de las funciones para contestar los 4 primeros literales? Tenga la onda. Corre tiempo. Listo, a ver, ya encontró el orden entonces. ¿En qué orden los va a ocupar? ¿Quién nos puede ayudar, por favor?
Listos, y el orden en el que nosotros hemos definido, pues, a ver, veámosle, ¿cuántos empleados tiene la empresa? Pues, de estas funciones, ¿cuál utilizaría para contestar esto? Sí, recuerde que solamente le estaba dando las opciones de las básicas, ¿no es cierto? ¿Cuál resolvió, por ejemplo? ¿Cuántas? Ahora, un detallito nada más que le quiero hacer hincapié. Recuerde que la función contar números, evidentemente, nos sirve para contar celdas que contengan de carácter numérico. Por ejemplo, si nosotros queremos mandarla a contar sobre el rango del departamento, ninguna de estas celdas cuentan con celdas de carácter numérico. Entonces no tendría sentido hacerla correr acá, por ejemplo, mientras que sí hacerla correr en el rango de edad, porque son números, ¿no es cierto? Entonces, a ver, paso 1, ubicarme, paso 2, elegir función, en este caso contar, miren, y por ejemplo, el rango de números sería, ¿no es cierto? Donde están números, cualquiera, llámese edad, años de servicios o sueldos, que a la final nos serviría para lo mismo, ¿cierto? Y entonces, ¿cuántos han sido? 16, por ejemplo, mire. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? Pues 16 nos está arrojando el programa. ¿Cuál es la menor edad? Pues, paso 1, ubicarse, llamar la función, ¿de qué le están pidiendo? Del rango edad, miren, enter, y Excel nos está diciendo que en ese grupo de datos, en ese rango de datos, 22 es la menor edad. ¿Cuál es la mayor edad? Pues nuevamente llamo máximo, máximo de qué? Pues nuevamente del rango edad. Y Excel nos está diciendo que 52 es el número más alto en ese grupo de datos. En este caso, pues, ¿cuál es la mayor edad? Pues Excel nos está arrojando 52, por ejemplo. ¿Cuál es el promedio de edad que tiene la empresa? Promedio de edad que tiene la empresa, pues me ubico, promedio de edad entonces, de todos los empleados. Y Excel nos está diciendo 35,1875. Le voy a quitar los decimales porque estamos trabajando con números de enteros, ¿no? Miren que estoy ¿cómo es? Disminuyendo los decimales, ¿de acuerdo? Y entonces, de las 5 primeras funciones que sacamos, detectamos que la que no utilizamos en esta ocasión fue la función de autosuma. Pero aquí, miren, una de las cosas interesantes que trae el Excel, y de hecho, no sé si es que a usted, miren, aquí, por ejemplo, tenemos poquitos datos, se percata, solo tenemos 19 registros, que para Excel no es nada de leer, ¿no es cierto? Pero no sé si es que usted sintió esa incomodidad. ¿En qué sentido? Sí, ¿en qué sentido? Miren, en el sentido de que sí se percató que yo tenía que estar regresando a marcar el rango predestinado para el cálculo. Sí se percata de esto, de tener que venir y estar seleccionando cada rato el rango. Y voy un poquito más allá, mire. Si es que yo le digo a usted, por favor, ¿de qué se trata la función contar? De la E4 a la E19. Como que tiene que ir a revisar, ¿no? ¿Cuál es el rango de la E4 a la... Ah, ya. Tiene que ir a revisar manualmente y decir, de la E4 a la E19 es el rango que pertenece a la edad. O si le dice, pues, del rango F4 a la F19, tiene que ir a revisar, ¿no es cierto? Pero entonces, en el Excel trae una opción justamente para poder personalizar los rangos. ¿A qué es lo que me refiero? Imagínese algo como esto. Usted está parada en una plaza, ya en la plaza grande por ahí, ¿no es cierto? Cuando por ahí escucha que alguien grita o alguien grita por ahí, oye, ven, sí, capaz que usted pues así como que de reojo regresa a ver, ¿no? Así, sin saber de que le están llamando a usted, ¿no? Porque ¿cuál será el loco que grita? Pero a diferencia, si le grita a alguien y le grita, no, ven, usted inmediatamente regresa a ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le llamó personalizadamente, es decir, le llamó personalmente a usted, utilizó su nombre, ¿no es cierto? Y entonces es mucho más fácil hacerlo. De hecho, en el Excel
también con esta misma analogía que le acabo de utilizar, vamos a tratar de programar con datos personalizados. ¿Y a qué es lo que me refiero con esto? Miren, nosotros utilizamos estos nombres genéricos que Excel los genera para referenciar a una ubicación. Por ejemplo, ¿yo en qué celda estoy ubicado aquí? Estoy ubicado en la celda I-27. De hecho, aquí le está diciendo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que esta zona le decíamos que era nuestro cuadro de referencia? ¿Se acuerda de esta zona de aquí? ¿Para qué nombres le dijimos que se llamaba esto? En el primer día de clase dijimos que eso se llamaba cuadro de referencias, dijimos, ¿no es cierto? Porque le sirve para identificar en qué ubicación o en qué referencia Excel está situado. Pero yo le decía más adelantecito, yo a este cuadro también le voy a llamar cuadro de nombres. Y de hecho, llegó el momento justamente del por qué a este sector también se le llama cuadro de nombres. ¿Y qué significa un nombre en el Excel? Y entonces le decía, miren, Excel utiliza para poder referenciar a las celdas nombres genéricos. Por ejemplo, usted está en esta celda, le dice que está en la celda G19. Si está en esta celda de por acá, Excel le dice que está en la celda E17, es decir, nombres genéricos, ¿no es cierto? Pero entonces Excel le da la posibilidad de poder bautizar a una celda, a un rango de celdas, a una tabla de celdas, le da chance de poder personalizar el nombre. Por ejemplo, miremos un ratito acá. Voy ahora a utilizar esta zona, ¿no? El cuadro de nombres voy a utilizar. Recuerde que es este sector de aquí. Ahora, miren, en vez de que este rango, de hecho le estoy marcándole, miren, en vez de que este rango, ¿sí? Se llame de la E4 a la E19, miren, yo le voy a asignar un nombre personalizado. Voy a venir un ratito acá al cuadro de nombres, por ejemplo, acá arriba, miren, y le voy a escribir, le voy a bautizar el nombre, por ejemplo. Y de hecho, le voy a pedir siempre que los nombres que usted utilice, primero, sean relacionados a los datos, justamente para que nos sirva al momento de programar. Y entonces, esos datos, ¿qué identifican? ¿Qué rango identifican? Si se percata que identifican al rango edad, miren, yo estoy escribiendo acá arriba, si se percata aquí en el cuadro de nombres, edad, y tengo que escribir, aplastar la tecla Enter, ¡pum!, para que Excel certifique ese nombre. Ahora, ojo, unos tips, por favor. Al momento de utilizar los nombres en el Excel, sí, no vaya a ser como papá Manaba, ponerle ahí nombres locos, ¿no? Ponerle mi querido Bombón, o ponerle Witty Moreira, o ponerle COVID Zambrano, nada. Los nombres, por favor, tienen que siempre tratar de ir relacionado a los datos a los que hace referencia para poder nosotros al momento de programar identificarlos con mayor claridad. Excel no le permite utilizar espacios en blanco, deben ser palabras corridas, sí le permite utilizar guiones bajos o guiones medios, pero no le permite, por favor, utilizar caracteres que ya vienen predefinidos, es decir, C1, C5, H no puede, porque esos nombres ya Excel ya los utiliza, ¿de acuerdo? Ahora bien, percátese cómo nosotros pusimos el nombre y de hecho, miren, le voy a dar un clic por cualquier lugar fuera, sí, dele un clic en cualquier lugar fuera. Regrese al cuadro de nombres, dele un clicito en el selector y percátese como el nombre edad, por ejemplo, quedó guardado. De hecho, cuando usted da clic en esta y hace referencia al rango edad, por ejemplo, ¡pum!, Excel automáticamente lo va a pintar. Ahora bien, permítame terminar la idea y luego le regreso otra vez, le repito otra vez lo que hicimos, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con terminar la idea? Una vez que nosotros bautizamos a rangos, estos nombres se van a alojar ¿en dónde? En el administrador de nombres. Vamos arriba al menú de fórmulas, por favor, arriba. Dele clic en la parte superior en fórmulas y justamente ahí va a encontrar el administrador de nombres. Como es un procedimiento que se utiliza mucho, percátese que Excel le ha asignado incluso un atajo de teclados. Mire, en mi caso me dice Control F3
para sacar el administrador de nombres. De hecho, le voy a sacar al administrador de nombres. ¡Pum! Y mire que aquí está justamente el rango edad. Es decir, que todos los nombres que nosotros vayamos asociando, Excel automáticamente en este sector los va a ir almacenando, ¿de acuerdo? En el administrador de nombres. Y ahora sí, le voy a eliminar para que volverle a repetir y tenga la idea ya en su contexto totalmente claro, ¿de acuerdo? Voy a eliminar entonces este rango, de hecho este es el único lugar para poder eliminar los nombres, aceptar y cerrar. Le vuelvo a repetir entonces. En el Excel, para poder trabajar, y de hecho vamos a acostumbrarnos a trabajar de esta forma, vamos a asignar, vamos a personalizar los rangos. De hecho, usted me va a escuchar decir nombrar rangos, así me va a escuchar. Tenga la bondad, a su tabla de datos, nombre rangos le voy a pedir, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa? ¿Qué proceso tiene que hacer usted? Tiene que hacer el siguiente proceso. Seleccionar, por ejemplo, el rango, aunque ya vamos a hacer una forma automática, seleccionar el rango, en la parte superior, asignarle nombre, edad, por ejemplo, enter, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿de qué me va a favorecer programar en esto? Vea la siguiente forma de programar. De hecho, voy a eliminar un ratito las funciones que habíamos programado en la parte inferior. Voy a eliminar. Sí, ahora miren, voy a elegir la función en este sector, ¿sí? Aquí en este sector voy a elegir la función, pero aquí miren, en el sector donde dice utilizar en la fórmula, percátese que ahí se van a ir colgando los rangos que nosotros vamos a ir nombrando. En ese sector es la vitrina donde se van a desplegar y de hecho donde yo voy a poder seleccionar para poder programar. Y mire cómo se transforma la programación de sencillo. Mire, independientemente del lugar en el que usted se encuentre en la hoja electrónica, usted simplemente llama al requerimiento, llama a la función, mire, por ejemplo, ¿cuántos empleados tiene la empresa? Llama a la función contar. ¿De qué rango? Miren que aquí en utilizar en la fórmula le digo del rango edad. Enter. Chévere. ¿Cuál es la menor edad? Pues llamo a la función min. ¿De cuál? Aquí tengo, miren, utilizar en la fórmula edad. Enter. ¿Cuál es la mayor edad? Pues llamo al procedimiento. ¿De qué rango? Pues del rango edad. Enter. ¿Qué promedio de edad tiene la empresa? Pues llamo a la función. ¿De qué rango? Por ejemplo, del rango edad. Y listo, miren, si se percata como independientemente de donde esté el cursor y los datos que yo tenga, automáticamente Excel ya reconoció ese rango y resulta mucho más personalizado poder programar. De hecho, si es que usted lee acá, pues ya sabe que está llamando o está programando sobre el rango. ¿Sobre qué rango? Sobre el rango edad. ¿Por qué? Porque acaba de personalizar la programación. Aunque vamos a ir un poquito más allá porque vamos a ir sacando el mayor provecho. Aquí me quiero parar un ratito, por favor, para que me asimile, por favor, esto, porque esto sí me quiero demorar un poquito, porque quiero que esto lo tenga sumamente claro, ¿de acuerdo? Porque esto va a ser la base de la programación siguiente que vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? De hecho, el primer procedimiento, por favor, que le voy a solicitar va a ser este, nombrar rangos, ¿de acuerdo? Pero entonces, le decía que si bien es cierto, lo que acabamos de hacer, lo acabamos de nombrar rangos de forma manual. ¿A qué es lo que me refiero? Porque, miren, si bien es cierto, tener que estar marcando y escribiendo el rango sirve para hacerlo de forma manual y de hecho yo lo utilizo cuando es solamente un rango, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, es nombre, sexo, departamento, edad. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos, 6 rangos diferentes, como que estar haciendo de forma manual ya no resulta tan beneficioso, ¿no es cierto? Pero entonces Excel trae una opción que automática justamente para este procedimiento. ¿A qué es lo que me refiero? A ver, primero me voy a ir al administrador de nombres y voy a eliminar, aunque no tendría ningún inconveniente en el sentido de que Excel, si es que utilizó el nombre, edad, lo va a sobreescribir, pero le voy a eliminar simplemente para que practique también de dónde se eliminan los rangos. A ver, voy a eliminar y cerrar. Ahora bien, vea cómo nosotros podemos nombrar rangos
a toda una tabla de forma rápida. ¿A qué es lo que me refiero? A ver, primero, marque la tabla. Control Shift, barra espaciadora. ¡Pum! Marque la tabla, por favor. Vaya hacia arriba al menú de fórmulas y en esta ocasión saque el que dice crear desde la selección. Y de hecho, miren, como es otro de los procedimientos que Excel utiliza mucho, también le ha asignado un atajo de teclados de forma predeterminada. De hecho, miren, Control Shift F3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son procesos que Excel utiliza, que de hecho deberíamos utilizar. Se utiliza mucho, por eso es que Excel ya asocia a un atajo de teclados. Y voy a utilizar esto. Crear desde la selección. ¡Pum! Y entonces, en este sector, por favor, pilas. A ver, deje de hacer un ratito lo que está haciendo. Concéntrese acá, que esto es importante. Dice crear nombres a partir de los valores de la y nos da varias opciones. Fila superior, que es la parte de arriba, miren, es decir, ¿cuáles serían los pasos aquí? Este nombre sería fila superior, ¿no es cierto? Pero también nos da columna izquierda, también nos dice. O nos dice fila inferior o nos dice columna derecha. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cautos, ¿sí? Muy analíticos sobre cuál es el valor donde están alojados los nombres que vamos a asignar a los rangos. En este caso específico, ¿qué debería hacer? De hecho, tenga la bondad, a ver, quite esa selección ahí, pilas, a ver, póngame atención a lo que estamos haciendo. Quite los valores de ahí, por favor. Y en este caso, solamente vamos a dejar marcados, por favor. Sí, solamente vamos a dejar marcados fila superior. El resto, tenga la bondad, los vamos a desactivar, nada más. Solamente vamos a dejar activado fila superior. ¿Y por qué? Porque justamente quiero que los rangos asuman los nombres de los encabezados. Por eso es que le estoy poniéndole fila superior aquí, miren, por eso le estoy diciendo. Esto va asociado con esto, le estoy diciendo, Excel, tenga la bondad. A estos rangos, por ejemplo, a este rango tenga la bondad. ¿Qué nombre le va a poner? Este nombre, póngale, el nombre de la fila superior. En este caso, póngale, por favor, el nombre edad. Póngale, por favor, el nombre el nombre sexo, el nombre departamento, el nombre años de servicio, el nombre sueldo. Eso es lo que le estoy diciendo al programa al momento que marco fila superior. Así es que pilas, por favor, aquí. Desactive el resto y solamente deje activado el que dice fila superior. En este caso, ¿no? Aceptar. Y entonces, percátese cómo automáticamente Excel, mire, en la parte superior, acaba de asignar los nombres. Miren, ahí están los nombres. Y hay un detallito. Si se percata que yo le decía que Excel no permite poner espacios en blanco. Y nosotros tenemos años de servicio. Pero mire Excel cómo le puso los guiones, los guiones bajos. Porque no le permite poner separados con espacios en blanco. Y mire, Excel automáticamente le generó los nombres de toditos los rangos. Ya tiene ahí. De hecho, miren, me voy a ir al administrador de nombres y justamente ahí van a estar alojados los nombres de los rangos. Y voy a eliminar para volver a hacer el ejercicio completo. Seleccione, le tenga la bondad, todo esto y pongamos eliminar, aceptar y cerrar. Listo. Entonces, de aquí en adelante, por favor, cuando usted me escuche, el procedimiento y la orden sea nombrar rangos, a ver pilas, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Marque la tabla, en el menú de fórmulas, crear desde la selección, ojo, pilas, solo fila superior en este caso, pilas, solo fila superior y aceptar. Listo, ya están nombrados los rangos, miren. Sí, y entonces, ahora sí nosotros los podemos utilizar en programación. ¿A qué es lo que me refiero? Vamos otra vez donde dice utilizar en la fórmula arriba, miren, vamos un ratito ahí en utilizar en la fórmula. Y percátese cómo ahora sí ya están colgados
los rangos están listos de ahí para ser utilizados en las funciones, en la programación. Miren, ahí tengo yo los rangos para ser utilizados. De hecho, vamos a comenzar a utilizar esos rangos, ¿de acuerdo? Listo, ahora sí. Quiero darle un ratito, por favor. Quiero que asimile lo que acabamos de hacer. Esto, por favor, va a ser la parte. Vamos a hacer 3 cosas que van a ser la base de todo lo que vamos a programar de aquí en adelante durante la semana. De hecho, para poder aplicar análisis de datos, 3 procesos los voy a necesitar que usted se los grabe y se los haga como propios. Nombrar rangos, superrangos y listas validadas o rangos validados. Esos 3 procesos los vamos a ir revisando. Comenzamos con el primero, nombrar rangos. Entonces, de aquí en adelante, cuando nosotros tengamos que evaluar, porque esto no es para, o sea, no es porque lo vamos a hacer por hacer, siempre y cuando nosotros tengamos que evaluar tablas de datos, es decir, analizar datos, lo primero, o la primera acción que vamos a hacer va a ser esto, nombrar rangos. Así es que, por favor, elimine los rangos, vuélvalos a crear, elimínelos, vuélvalos a crear para que este procedimiento se los quede grabados. Y si que tiene alguna duda, en este es el momento, por favor, hágamela saber para, en tal caso, repetir. De hecho, lo vamos a hacer nuevamente para que este procedimiento se quede muy marcado, ¿de acuerdo? Se quede grabado, ¿ya? A ver, entonces, le vuelvo a repetir como última vez, si es que está entendido, ¿sí? Para ver lo que hicimos. Entonces, le decía, los rangos, por favor, miren, los rangos en la parte superior, a ver, le decía que en los nombres de los rangos, por ahí me está preguntando, Pablo nos pregunta, me repite lo de los espacios, es decir, que cuando nosotros guardamos aquí, asignamos un nombre a un rango, venimos al cuadro de nombres y asignamos un nombre, no puedes poner años de servicio. Por ejemplo, supongamos que un rango, tú le quieres llamar a este rango y le quiero poner, por ejemplo, acá, le voy a poner, qué sé yo, un nombre que diga valor descuento. Mira, quiero escribir valor espacio descuento, por ejemplo. Mira, cuando le pongo el enter, el Excel te dice que no puedes poner, que debe introducir una referencia válida. Es decir, que si yo quiero escribir un nombre o poner un nombre que tenga espacio en blanco, Excel no te lo va a dejar poner. Otra cosa que no te va a dejar poner, por ejemplo, cuando ponemos de acá y quiero utilizar ya celdas que vienen predestinadas en el Excel, por ejemplo, H9. Ya, H9 es una referencia que Excel utiliza, ¿no es cierto? Que lo quiero poner. Bueno, en este caso, sí me dejó poner, porque déjenme aquí quitarle. Ya, miren esto. Les iba a decir, no me sacó el mensaje de error, pero no me lo dejó poner, si se percatan. ¿Por qué? Porque esto ya es una referencia válida. Quería que me salga el error. Entonces, cuando nosotros ponemos los nombres en las celdas, perdón, los nombres en los rangos, por ejemplo, aquí mira, años de servicio, si te percatas que tiene espacio en blanco, años, espacio, de espacio, servicio. Pero entonces, al momento que le mandamos a nombrar, percátate como Excel le completó los espacios en blanco, o mejor dicho, transformó los espacios en blanco, o lo reemplazó, sería la palabra, los espacios en blanco por guiones bajos. ¿Se me percata? Entonces, en el administrador de nombres, a eso es lo que me refería, que Excel no deja poner espacios en blanco en los nombres. Ojo con eso, ¿ya? Miren, aquí no me deja poner, si se percata, años de servicio. Excel le completó, de hecho le voy a poner modificar, miren. Excel automáticamente los espacios en blanco los reemplazó por guiones bajos, porque no se puede poner nombres con espacios en blanco, ¿de acuerdo? No sé si ahí ya le tenemos claro, ¿de acuerdo? Pero entonces, comencemos ahora sí a utilizar funciones, y de hecho, el siguiente pack de funciones que quiero comenzar a utilizar con ustedes, sí, aunque no los tenemos categorizados, más bien es una categoría propia que yo les nombro así. Comencemos con las funciones cuantitativas.
Si les digo que no encontramos, no vamos a encontrar ese nombre como tal, es decir, no vamos a encontrar una categoría que diga funciones cuantitativas de arriba en el de fórmulas. Pero ¿cuáles son las funciones que yo les digo cuantitativas, que es un nombre personal, les digo, que componen a este pack de funciones cuantitativas? Usted ya les vio. La función de contar, ¿no es cierto? La función de sumar y la función de promedio. ¿Y por qué les digo estas funciones cuantitativas? Porque le permiten a usted cuantificar la información. Por eso es que les digo yo las funciones cuantitativas, porque le permite cuantificar, ¿no? Contar cuántos de esto, le permite sumar, es decir, le permite cuantificar la información. ¿De acuerdo? Pero entonces, estas mismas funciones básicas, contar, sumar y promedio, vamos a percatarnos que traen unas variaciones al momento de programar. ¿Y qué es lo que me refiero? Por ejemplo, la pregunta era, ¿cuántos empleados tiene la empresa? ¿Y cuál función utilizamos? Utilizamos la función contar. Pero entonces, si el requerimiento va un poquito más allá, y el requerimiento, por ejemplo, introduce un criterio, introduce una condición. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuántas empleadas mujeres tiene la empresa? Si se percata que ahora ya no estoy hablando de forma general, ahora le estoy pidiendo un requerimiento con una condición, con un criterio específico. Entonces, ahí Excel utiliza la función contar, pero con su variación .si. Si yo le preguntara, ¿cuánto suman los sueldos de todos los empleados de la empresa? Pues usted facilito va y hace una suma general, ¿no es cierto? Pero entonces, si yo le pregunto, ¿cuánto suman los sueldos de los empleados que trabajan en administración? Ah, entonces yo le estoy pidiendo una suma, pero que esté presente una condición. Entonces, vamos a tener una función que se llama sumar.si. Y lo mismo con el promedio, es decir, si tenemos presente una condición, vamos a tener que utilizar la promedio.si. Pero entonces el Excel va más allá incluso. ¿Qué pasa si nos piden cuántos empleados del departamento financiero mayores de 20 años tiene la empresa? A ese grupo de condiciones, Excel les llama un conjunto de criterios, un conjunto de condiciones. Y entonces Excel va a necesitar utilizar la función contar punto sí punto conjunto. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando nosotros tenemos presente más de una condición, entonces vamos a utilizar la función de conjunto. Y lo mismo para las otras. Promedio, punto sí, punto conjunto. ¿Qué es un conjunto? Es cuando le piden más de una condición. Ahora, en la práctica, operativamente hablando, con que usted se aprenda estas y estas, es suficiente. Ahora, ¿por qué le digo? Porque estas de aquí, ¿sí? Las de conjunto abarcan a las de sí solitas. Es decir, que usted puede utilizar estas de conjunto cuando se trate de una o más condiciones. A diferencia de estas de contar puntos, sí, solamente les sirven para una condición. Pero entonces, estas grandes, las de conjunto, pueden servirle para una o más condiciones. Por eso es que le digo que la abarca. O sea, operativamente hablando, basta con que usted se aprenda estas y se aprenda estas y no se ponga ahí y decir, ¿y cuándo utilizo la de contar puntos sí? ¿Y cuándo utilizo la de contar puntos sí conjunto? A la final es lo mismo, ¿de acuerdo? Puede utilizar, la única diferencia es sí que estas de aquí solamente le van a servir cuando haya una condición, ¿ya? Pero con las otras puede utilizar con una o más. No sé si me hago entender, pero de todas formas, veamos un ejercicio con las 9 funciones, ¿le parece? Bueno, de hecho, con las 3 ya les hemos visto. Entonces, comencemos a trabajar con las funciones cuantitativas y con los rangos para que mire cómo podemos comenzar a procesar, a automatizar los procesos, ¿de acuerdo? Entonces, comencemos a utilizar funciones cuantitativas,
con rangos personalizados. Manos a la obra. Cualquier cosa, por favor, me va contando. Entonces, a ver. Vamos a mirar entonces. Ahora bien. Ahora bien. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? Le decía. Una de las formas también de programar en el Excel ya no es tanto invocando la función desde la parte superior, como estamos haciendo desde acá. La forma ya operativa que normalmente se trabaja en el Excel y que de hecho le voy a pedir que usted también comience a aplicarla, es escribiendo directamente en la celda. Recuerda cómo era. Paso 1, ubicarme. Paso 2, elegir o llamar a la función. ¿A qué es lo que me refiero? Mire, usted sabe que usted tiene que anteponer el símbolo de igual para que Excel entienda que usted va a hacer un cálculo o va a llamar una función. Y entonces usted puede comenzar a escribir el nombre de la función. De hecho, miren, contar, ya sabemos que existe, miren. Y percátese que por cada letra que Excel recibe, al momento que usted sigue escribiendo cada letra, pulsando cada letra, Excel, en ese menú emergente que le está saliendo, percátese cómo Excel le detalla las funciones organizadas de forma alfabética. Y miren, por ejemplo, si yo sigo escribiendo, miren, si se percata cómo Excel sigue filtrando las funciones que Excel trae dentro de su catálogo de funciones, dentro de su almacén de funciones, sigue cargando las funciones de forma alfabética, de hecho. Y entonces a esto le voy a llamar yo, llame a la función, le voy a pedir, ¿no? Entonces llame a la función que querrá decir igual y comience a escribir el nombre de la función. Entonces, el siguiente que le voy a pedir es cargue la función. Percátese que existe varias funciones que comienzan con contar. De hecho, léale un ratito las funciones que Excel trae. Trae contar y dice, cuente el número de celdas de un rango. Voy a bajar un ratito a la siguiente. Contar blanco, dice. Contar punto blanco. Dice, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Acá trae otra, miren. Contar punto sí, dice. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Voy a ver más acá abajo. Contar punto sí conjunto, dice. Cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones. Más acá abajo. Contar A. Cuenta el número de celdas. A ver, entonces, a lo que quiero llegar, si se percata como Excel, al momento de que usted comience a escribir el nombre de la función, Excel le detalla todas las funciones que Excel trae. En este caso, por ejemplo, para contar. Y se percata que tiene un montón de funciones contar. Tiene 6 funciones, 2, 4, 6. Las BD ya vamos a utilizarlas también, que son súper chéveres también las funciones BD. Por lo pronto estas, miren. Contar, contar punto blanco, contar punto sí conjunto, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, voy a utilizar otra. La de contar ya utilizamos. Voy a contar esta. Contar A. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? Contar A, cuenta las celdas no vacías. ¿De qué rango? Por ejemplo, voy a decirle del rango, a ver, por acá, ¿dónde estoy? Acá. Del rango nombre. Sí, miren, del rango nombre. Ahí sí le puedo utilizar porque la contar A dice que cuenta las celdas no vacías de un rango. Y ahí puedo llamar al rango nombre, por ejemplo. Miren, enter. Y me sacó el mismo resultado. Ahora utilicé la función contar A. ¿Cuál es la menor edad? Igual, min, miren, llamo a la función, cargo a la función con el doble clic. ¿De qué rango? Pues del rango edad, enter. ¿Cuál es la mayor edad? Pues llamo a la función, miren, max, cargo a la función, doble clic. ¿De qué rango? Del rango edad, por ejemplo, enter. ¿Qué promedio? Llamo a la función promedio. Cargo la función. ¿De qué rango? Del rango edad, por ejemplo. Si se percata cómo estamos programando ahora, ya no estamos utilizando en la parte superior a los menús, sino que en la misma línea de código nosotros estamos llamando a la función. De hecho, así es como quiero que comience a programar, ¿de acuerdo?
llamando desde, ubicado desde la función donde queremos reflejar el valor, llamamos a la función. ¿Cuántas mujeres tiene la empresa? De hecho, ya habíamos dicho, dentro de este pack de funciones, ¿cuál de las funciones sería interesante utilizar? ¿Cuántas mujeres tiene la empresa? Se percata que cuál es la condición que nos está pidiendo el programa. De hecho, analicémosle un ratito esta simplemente para que la entienda. Por ejemplo, si usted tuviera papel y lápiz nada más, ¿no es cierto? Y necesita evaluar cuántas mujeres, ¿cuál haría usted? Primero, ¿en dónde sería usted analizar? ¿En cuál rango iría a analizar si son mujeres o si son varones? Le pregunto. ¿Cuál sería a evaluar? De hecho, le pregunto, manualmente, sin necesidad de Excel, solamente con papel y lápiz. ¿Cuántas mujeres tiene la empresa? Ahora bien, ¿dónde fue a analizar? ¿En cuál rango fue a analizar? Si usted me dice que fue a realizar en el rango nombre, yo le diría, no es tan correcto, porque Excel no va a poder interpretar. De hecho, recuerde que es una máquina. Nosotros definimos muchas veces por los nombres. Pero si yo le pregunto a usted, por ejemplo, y le digo a través del nombre, ¿cómo diferencia usted entre hombre o mujer? Michelle. Michelle, ¿qué es? ¿Nombre de hombre o de mujer? Si yo le pregunto, a ver, María José, ¿es nombre de hombre o de mujer? Y si le pregunto yo, José María, ¿es pregunta de nombre o de mujer? Se percata que con los nombres no sería tan coherente tener esto, sino más bien en la columna sexo. Y de hecho, por eso, miren, la mayoría, mejor dicho, todos los sistemas informáticos cuando van a definir el género, tienen una columna de género, justamente porque no le va a decir nombre, Luis, género. ¿Cómo que género? Luis, pues, ¿cómo es? Macho, pelo, ¿cómo es lo que están a decir? Pelo en pecho. No, porque necesariamente tiene que haber una columna en la parte informática justamente para esto. Y por esto es que la celda que tenemos que evaluar es la de sexo. Aquí deberíamos evaluar, ¿no es cierto? Esta, listo. Ahora bien, según esta celda y según los registros, nosotros cómo diferenciamos si es que es hombre o mujer. Si se percata que aquí, por ejemplo, F de feo, no, F de femenino, ¿no es cierto? Y M de macho, no, M de masculino. Entonces, esta es la nomenclatura que estamos utilizando, si se percata. En otras palabras, lo que necesitamos nosotros es mandarle a contar, ¿no es cierto? A contar, ojo, verá lo que le estoy diciendo. A contar. ¿Dónde? Sí, en el rango sexo. Rango es dónde voy a contar. Y el criterio, en cambio, es qué voy a contar. Y entonces yo le estoy diciéndole al programa, a ver, programa, cuénteme las letras de F. Pero entonces, miren, vamos a ir a esto acá. Voy a llamar a la función, tenga la onda, contar, ¿no es cierto? Voy a llamar a la función contar. ¿Cuál función? Contar.sí. Y miren lo que voy a hacer, tenga la onda. Voy a cargar la función contar.sí y miren lo que vamos a hacer de aquí en adelante hasta familiarizarnos con las funciones. Voy a llamar, por favor, al asistente de funciones. Miren, ¿sí? Voy a escribir, miren, contar.sí. Ya cargué la función, por favor. Y miren, voy a llamar aquí, voy a aplastar en el fx. ¿Y por qué aplasto esto ahí? Miren, para que Excel me oriente, de hecho, por eso se llama asistente de funciones, para que Excel le asista a usted cómo debe llenar los argumentos de una función de forma eh, académica, de forma inteligente, es decir, para que usted sepa cómo debe completar los argumentos en una función. ¿Qué son los argumentos? Es esa función adicional que la función necesita que usted le agregue para que la función funcione. Ahora miren, ¿qué nos están pidiendo aquí? Aquí nos piden dos argumentos, el argumento rango y el argumento criterio. Y entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el argumento rango es el dónde va a contar, ¿no es cierto? El dónde significa seleccione la ubicación.
dónde va a contar. Y entonces el criterio nos decía, ¿sí? El qué va a contar. ¿Ya? Miren, ahora bien, el rango significa el dónde va a contar. En esta ocasión sería en el rango sexo, ¿no es cierto? Miren. Y el criterio es qué va a contar. F. Entonces, percátese como Excel, miren, automáticamente, miren, el rango es dónde. Le estoy diciendo en el rango sexo. Criterio, la letra F. Cuando pongo aceptar, miren, Excel automáticamente le asigna, le saca la respuesta. Ahora miren, ¿qué usted nomás puede mandar a contar en el Excel? ¿O qué puede poner usted en ese casillero que dice criterio? Miren, y aquí le quiero hacer un detallito también. Es decir, ¿qué nomás puede usted poner en el criterio? ¿Ya? En ese casillero que dice criterio ahí en el Excel. Ahora bien, en el criterio, ¿usted qué puede poner? Usted puede mandar a contar, si es que está utilizando la función de contar, miren, letras, por ejemplo, ¿sí? Puede mandar a contar palabras completas o cadenas de texto, se llama. Puede mandar a contar relaciones. ¿Qué significa una relación? ¿Se acuerdan las relaciones de igualdad que enseñaban en el colegio? Mayor, ¿sí? ¿Se acuerdan las relaciones cómo eran? Menor, ¿sí? Eso significa una relación en el Excel, es decir, que puede mandar a contar, o en sus defectos puede mandar a contar números. Ahora, percátese un detalle, mire. Si se percata que todo lo que tenga símbolos o caracteres va entre comillas y lo que no tiene caracteres, como por ejemplo los números, no es necesario poner entre comillas. Entonces, pilas con esto, mire. ¿Qué nomás puede usted mandar a contar? Y de hecho puede mandar a contar fechas, puede mandar a contar horas. Pero entonces, mire, Excel le permite utilizar estas opciones en la parte de criterio con la condición de que pilas, cuando se trate de texto, cuando se trate de caracteres, esos caracteres deben estar entre comillas, ¿de acuerdo? Ahora, percátese lo siguiente, ¿sí? Cuando yo utilizo el asistente de funciones, esa es otra de las labores del asistente de funciones, que el asistente de funciones es el que se encarga de llenar, de autollenar la función. Usted no necesita estar poniendo los punticomas o no necesita estar cerrando el paréntesis, no necesita nada de eso, no necesita abrir y cerrar las comillas, no, porque esa es la función del asistente. Y si es que usted comienza a jugar con el asistente y con la línea de programación, va a ser mucho más rápido la programación. A ver, ¿a qué es lo que me refiero? Esto no quiere decir que no pueda escribir manualmente, ¿no? Hay personas que ya se enseñan y trabajan manualmente, es decir, escribiendo uno mismo, abriendo y cerrando los comienzos. Pero yo, por ejemplo, miren, en los años que tengo trabajando en esto, sigo utilizando el asistente. Y el asistente no es porque no, sino es porque me hace mucho más rápido. ¿A qué es lo que me refiero? Miren, contar, por ejemplo. ¿Cuántos empleados varones tiene la empresa? Pues, miren, contar punto sí. Llamo al asistente. Elijo arriba el rango. Si se percata que no estoy escribiendo yo nada. Mire, sexo, y aquí lo único que tengo que poner es la letra N para saber el criterio. Y todo lo hice automáticamente. Excel solito se encargó de ponerme, de autocompletarme todos los elementos que necesita la función, miren. Porque si es que usted se percata, la función, miren, es de esta forma. Si se percata cómo Excel arma la función, miren. Es decir, el nombre de la función, si se percata, viene el argumento 1, miren, viene el punto y coma para que Excel separe un argumento del otro, por ejemplo. A propósito, algunas máquinas que estaban utilizando las comas, ¿se acuerda? Verá que en la suya a lo mejor sea coma, ¿sí? Acordarás de eso. Pero bueno, por eso mismo es preferible utilizar el asistente para que el Excel mismo le vaya asistiendo, le vaya indicando, ¿no es cierto? Mire, usted vio que yo no necesité abrir y cerrar las comillas, no necesité poner el punto y coma, no necesité cerrar el paréntesis. El asistente me ayudó.
Mire, no necesité ni siquiera elegir el rango porque elegí todo de forma automática y esa es la forma más eficiente que podríamos programar, ¿no? Ahora, como le digo, no quiere decir que usted no puede escribir de forma manual, ¿de acuerdo? Listo, entonces vamos ahí, por favor, contestando el resto de preguntas, ¿le parece? A ver, vamos ahí a la siguiente, a lo siguiente que nos piden ahí. Las 7, las 5 ya contestamos, ¿no es cierto? Si es que no le pudo, me va contando si es que ya va, si es que está bien conmigo. Yo ya voy contestando las 5, ya voy contestando las 6, voy a contestar las 7. ¿Cuántos empleados mayores de 40 años tiene la empresa? Nuevamente, contar puntos sí. Llamo al asistente de funciones. Ahora, el rango que me están pidiendo es del rango edad, ¿no es cierto? Y me están pidiendo todos los números mayores a 40. Y Excel, por ejemplo, me detectó a 6, por ejemplo. Si no le encuentra el símbolo de mayor, acuérdese que todos los símbolos en el Excel se los encuentra o se los puede imprimir en la parte donde dice datos. A ver, no, en donde dice insertar, perdón, arriba. En el menú de insertar, en la parte de símbolos, en símbolo. Si le ve, nuevamente le digo ya, en el menú de insertar, en símbolos, símbolo. Y ahí va a tener pues los símbolos, ¿no? Ahí va a tener pues el símbolo de mayor o de menor. Búsquele más aquí abajita de estar. Aquí está, mire. El de mayor y el de menor. Sí. De ahí tiene los símbolos para poder sacarlos y poder utilizarlos. Mira, aquí está el símbolo de menor y acá está el símbolo de mayor. ¿De acuerdo? Si es que no los encuentra de forma rápida en el teclado. ¿Sí? Entonces usted los puede sacar. Por ejemplo, el de mayor lo saca, lo pone insertar y cerrar. Entonces Excel ya lo tiene ahí y ya lo puede utilizar en la fórmula o en la función. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros nos piden un conjunto de condiciones, por ejemplo, la pregunta número 8, ¿cuántas mujeres existen en el departamento financiero mayores de 20 años? Es decir, tiene que cumplir mujeres, tiene que cumplir financiero y tiene que cumplir mayor de 20 años. Es decir, tengo que evaluar el rango sexo, el rango departamento y el rango edad. Cuando nosotros tenemos que evaluar más de una condición, ahí es donde entran ¿cuáles? Las funciones de conjunto. Entonces, contar punto sí punto conjunto, miren, contar punto sí punto conjunto. Voy a llamar al asistente de funciones y percátese, tenga la bondad, que es exactamente lo mismo, lo único que tiene que ir haciendo las parejas. ¿Las parejas cuáles son? ¿Dónde? ¿Qué? ¿En qué rango? ¿Qué criterio? ¿En qué rango? ¿Qué criterio? ¿En qué rango? ¿Qué criterio? Por ejemplo, ¿qué nos están pidiendo acá? En el rango, por ejemplo, en el rango sexo, solo mujeres, F. Si se percata, miren, la primera pareja. ¿Qué le estoy diciendo al programa? A ver, programa. De todo este rango, cuéntame solo qué. Las letras de F. Pareja número 1, ¿no es cierto? Ya, es un conjunto de condiciones. Miren, pareja número 2. Entonces le digo, en el rango departamento, ¿qué? Financiero. Financiero. Si se percata, ¿qué le estoy diciendo? A ver, programa, por favor. Sí, pareja número 2. De todo este rango, por favor, elígeme solo los financieros. ¿No es cierto? Pareja número 2. Pareja número 3 nos dice, de todo el rango edad, voy a bajarme un espacio acá, ¿sí? Nos piden los mayores a 20. Pareja número 3, si se percata, mire, ¿qué le estamos diciendo? De todo este rango edad, entonces, los mayores a 20 le estamos pidiendo. Si se percata cómo vamos haciendo las parejas. Rango, que es el dónde, qué.
¿Dónde qué? ¿Dónde qué? Y listo, Excel me arrojó 2. A ver, ahí me voy a parar un ratito hasta que usted se iguale. Y entonces, con el mismo criterio, vienen también las funciones de cálculo. ¿A qué es la que me refiero? Las funciones de sumar y de promedio, con un aditamento en este sentido. Miren, por ejemplo, en la pregunta 9, ¿qué nos pide? ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados del departamento de sistemas? Le pregunto yo, ¿cuántas condiciones usted tiene presente en este requerimiento? Ojo, quiero que diferencie bien. Mire, le vuelvo a repetir. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados del departamento de sistemas? ¿Ya? Pero entonces le pregunto, ¿cuántas condiciones tiene en este requerimiento? ¿Sí? Y aquí es donde quiero usted que marque la diferencia. ¿Sí? Si las respuestas son 2, falso. Si la respuesta es 1, correcto. ¿Por qué? Mire. Porque, ¿cuál es el promedio de edad? Si se percata que promedio de edad es el cálculo, no es una condición. De los empleados del departamento de sistemas, eso sí es una condición. Imagínense es que usted sacara a todos sus empleados al patio, ¿no es cierto? A ver, muchachos, todos al patio. Dice, a ver, los que trabajan en sistemas, pónganse acá al lado derecho, ¿ya? Y recién ahí les comienza a preguntar la edad. Si se percata que cuál es la condición, los sistemas, es decir, el departamento de sistemas, esa es la condición. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el promedio de edad? Es el cálculo, no es una condición. Porque si yo le digo, ¿cuál es el promedio de los empleados del departamento de sistemas? Sí, usted enseguida, ¿qué me va a preguntar? ¿De qué, profe? ¿Promedio de qué? Entonces, bajo esta premisa, por favor, entonces, miren, promedio sí, promedio punto sí, voy a llamar al asistente de funciones y miren, siempre usted tiene que diferenciar o detallar, tenga la bondad, el campo del cálculo. ¿A qué es lo que me refiero? Miren, el campo del cálculo es lo que le están pidiendo calcular, rango promedio. Entonces, el rango promedio, ¿qué significa? ¿Sí? El promedio, el campo que le están pidiendo calcularme. Si se percata, el rango promedio tiene usted que diferenciar y por eso lea las etiquetas, tenga la onda. Estas etiquetas que Excel le pone aquí. Sí, tenga la onda, pilas con esto. Lea las etiquetas, o sea, estos se llaman etiquetas, estas etiquetitas de aquí, lea. De aquí le dice, por ejemplo, solo rango, le dice criterio y una le dice rango promedio, pilas con eso. Entonces, el rango promedio es lo que le están pidiendo calcular. Ojo. Entonces, en este caso, el rango promedio es lo del cálculo. ¿Qué me están pidiendo calcular? La edad, mire. Rango promedio, la edad. Pero entonces, ahora sí establecemos la condición. ¿Cuál es la condición? Nos están diciendo del departamento de sistemas. Miren, ¿sí? ¿Se percata ahí? Entonces, pilas con eso. ¿Cuál es lo que le están pidiendo calcular? Ese campo diferencia. ¿Cuál es lo que le están pidiendo calcular para que no se vaya a equivocar entonces? ¿Cómo sabe cuál es lo que le están pidiendo calcular? Es el rango promedio. ¿Ya? Cuando vea la palabra promedio, esto de aquí, porque en otro va a encontrar rango suma, esto quiere decir que es el campo del cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que le están pidiéndole? Calcular. Entonces, aquí en este caso nos están pidiendo calcular la edad. Por eso, yo le estoy poniéndole en el rango promedio el rango edad. Y entonces, en la otra parte de la función, en cambio, ya va la parte de la condición. Y entonces Excel nos sacó
42 nos sacó, ¿no? ¿Cuál es el promedio de edad? 42 nos ha sacado. A ver, vamos ahí a la siguiente. ¿Cuál es el promedio de los sueldos de los empleados varones del departamento jurídico? Varones y departamento jurídico. Ya es cuando es más de una condición, ya se trata de un conjunto de condiciones. Entonces, promedio, punto sí, punto conjunto. Y ahí sí, pilas otra vez. Lea las etiquetas, pilas, lea las etiquetas. Verá que acá, por ejemplo, rango promedio, lo que le están pidiendo calcular. Rango promedio, ¿verdad? Lo que le están pidiendo calcular. ¿Qué nos están pidiendo calcular? Rango promedio, lo que le están pidiendo calcular. Promedio de sueldos, mire. ¿Sí? Pilas con eso. ¿Ya? Rango promedio. Promedio de los sueldos. Ahí vamos a utilizar. Promedio de sueldo. Y entonces, ahora sí vienen las condiciones. Verá que tenemos dos condiciones. Dice, empleados varones, entonces, del sexo solamente varones, masculino. Y del rango departamento solamente el jurídico. ¿Sí? Listo, miren, como Excel le acaba de sacar. Ahí le estoy mandándole las dos funciones del promedio que acabamos de hacer. Entonces, ahora sí, ya le está marcando la diferencia cuando utilizar el punto sí y el punto sí conjunto de cualquiera de las funciones que estamos utilizando. Entonces, cuando le pidan más de una condición, ahí es donde entran en acción las de conjunto. Ya, ahora, aquí en las del cálculo, pilas, ¿sí? Diferencia. ¿Cuándo es cálculo y cuándo es condición? Entonces, ¿cuánto suman los sueldos? Los sueldos no es condición, es cálculo. ¿Cuánto suman las edades? Edades no es condición, es cálculo. Y de hecho, hagámosle de una vez. ¿Cuánto suman los sueldos de los empleados jurídicos? Pues sumar, punto sí. Voy a llamar a la función. Pilas con esto. Ahora, en cambio, se llama rango suma, lo que nos están pidiendo calcular. Pues, ¿qué nos están pidiendo calcular? Sueldos, sueldo. Y ahora sí, ¿de qué? Del departamento jurídico, por ejemplo. Jurídico. Listo. ¿Cuánto suman las edades de las empleadas mujeres del departamento financiero? Sumar puntos y conjunto. Entonces, rango suma, lo que le están pidiendo calcular, edad. Y ahora sí vienen las condiciones. Del sexo, solamente mujeres. Y del departamento, solamente financiero. Listo. Ya, ahí le mando también las de sumar también. A ver, me voy a parar un ratito aquí de pausar grabación. Me voy a parar un Ahora bien, y entonces vamos al siguiente o al segundo proceso que les había comentado. Ahora déjenme un ratito dejar de compartir. Cerrar unas cosas por acá y comenzar a compartir otra vez.
A ver, entonces vamos al siguiente proceso, de hecho, para comenzar a automatizar estos procesos que les habíamos mencionado. Digamos, el segundo proceso que va a ser como yo siempre digo, el pan nuestro de cada día al momento de analizar, comenzar a hacer esta gestión de datos, ¿de acuerdo? Ahora bien, percátese del siguiente detalle que voy a hacer a continuación. De hecho, miren, voy a insertar acá unas filas en blanco, ¿sí? Voy a poner por aquí, pero en control más. Ya, simplemente para separar un poquito quería separar un poquito la tabla de donde estábamos haciendo el análisis con la base de datos. Ya, aumenté aquí unas filas en blanco nada más, para que sea más notorio lo que le quiero indicar, ¿de acuerdo? Miren. Si bien es cierto, esto de automatizar con los nombres resultó bastante interesante, se percató cómo nosotros podíamos resolver bastante interesante ya al momento de programar, se hizo muy cómodo al momento de programar. Hay un detallito, mire, ¿qué sucede si la base de datos incrementa o decrementa sus registros? Más incrementa, de hecho, la idea de la base de datos también puede darse el caso de que siga creciendo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la idea es de que esto funcione de forma interactiva, es decir, mientras crece la base de datos, pues las funciones permanezcan vigentes, lo que en este caso ahorita no está sucediendo. ¿Y por qué le digo que no está sucediendo? Percátese lo siguiente, por ejemplo, yo voy a aumentar acá otro registro, por ejemplo. Yo me voy a ubicar por acá y voy a aumentar un registro cualquiera. Por ejemplo, voy a poner ahí. Ya, voy a aumentar un nuevo registro. Ya miren, aumenté un nuevo registro a mi base de datos. Ya miren, aumenté el registro a mi base de datos. Pero eso tendría que haberse reflejado inmediatamente en la parte inferior, cosa que no está sucediendo. Y entonces, permítanme un ratito, déjenme. Un ratito que me salió un mensaje en el computador. Ya, ahora sí. Entonces le decía, mire, percátese como yo aumenté un nuevo registro, pero lastimosamente ese registro no ha sido considerado en las funciones en las cuales estoy analizando. De hecho, ya no tengo 16 empleados, ya tendría 17 y ya debería haber cambiado todos los promedios y todo lo que está vigente acá, ¿no es cierto? Es decir, no hay una relación entre la base de datos con lo que nosotros estamos realizando el cálculo en la parte inferior, ¿no es cierto? Y esto es lo que queremos establecer una relación con la base de datos y con, en este caso, estos procedimientos de análisis que estamos haciendo. Está prácticamente roto esta con esta de acá, ¿no es cierto? Ahora bien, veamos entonces cómo podemos hacer esto, ¿de acuerdo? Es decir, que mientras yo sigo aumentando los registros, acá ni se mosquea lo que tenemos acá abajo. Bailas, eso está mal. Vamos a ver cómo podemos hacer. Y entonces, aquí es donde viene el segundo proceso automatizado que necesito que usted se grabe. Y el segundo proceso yo le voy a llamar, ¿cómo? No, le voy a decir yo, super rangos le voy a pedir yo. Ya, cuando usted me escuche, convierta los rangos en super rangos. Básicamente lo que le voy a pedir es que llame al procedimiento de tabla en el Excel, ¿de acuerdo? ¿A qué es lo que me refiero? Miren, ya vamos a hacer específicamente qué es una tabla en el Excel. Mientras tanto, leámosle en este sentido. Super rango significa, ¿qué quiere decir esto? Miren, quiere decir que yo marco la tabla, miren, marco la tabla, me voy a venir al menú de insertar en la parte superior. Y ahí miren,
le está diciendo que puede llamar a la opción de tabla. O en otras palabras, con la combinación de teclas, control T. En algunos de Excel también funcionan control Q. Vean en la mayoría de los de Excel, por no decir en todos, funciona el control T. De hecho, pruébela. A ver, marque la tabla, ¿sí? Y dígale control T. Ahora bien, nos va a preguntar, Excel nos va a pedir que contestemos las siguientes inquietudes. Primero, ¿dónde están los datos de la tabla? Percátese que Excel haya encerrado en ese recuadro intermitente los datos que componen o conforman la matriz de datos, la base de datos. ¿De acuerdo? Otra de las cosas interesantes que usted tiene que darse cuenta o percatarse, si la primera fila de datos corresponden a los encabezados, en este caso, porque vamos a tener que jugar en esto, o sea, también tenemos que decir que sí, entonces en este caso, el cacholito tiene que estar prendido. ¿Por qué? Porque la tabla sí tiene encabezados, ¿no es cierto? Entonces, por eso le voy a dejar tal cual como está. Entonces, primero, percátese de que Excel haya encerrado todos los datos que forman o conforman la matriz de datos. Primera cosa. Segundo, percátese de que la tabla tiene encabezados. En este caso, sí tiene encabezados, por eso le voy a dejar marcada esa opción. Y listo. Aceptar. Ahora, lo primero que le debe llamar la atención es que Excel automáticamente, ¡pum!, en la parte de arriba, miren, debe haber activado un nuevo menú. Vean, arriba debe haber activado. Eso lo primero que le llama la atención al momento de crear una tabla. En la parte de arriba, que Excel acaba de activar el menú diseño de tabla o herramientas de tabla, sabe decir, en los Excel más antiguos o análisis de tablas, a decir, en otros Excel, en los 2016 me parece que dice análisis de tabla. Pero entonces, percátese como Excel acaba de activar un nuevo menú en la parte superior. ¿Sí? A ver, hagamos por favor pilas con esto. Voy a revertir, es decir, voy a regresar a lo que estaba antes, ¿de acuerdo? Voy a poner control Z, ¿ya? Voy a poner control Z. Voy a revertir lo que estaba antes, ¿ya? Control Z. Ahora bien, entonces le decía que a este rango de datos soso, a este rango de datos que solamente si se percata que no sirven para automatizar, solamente sirven para utilizarle una sola vez, pero no sirven para actualizarse de forma automática. A esos rangos simples los voy a convertir en unos super rangos, ¿de acuerdo? ¿Cómo los convierto en super rangos? Con esta opción de control T. Vuelvo a repetir. Marco la tabla, control T, aceptar. Ahora, si bien es cierto, yo utilicé el control Z, ¿ya? Para revertir la orden, esa no sería la forma correcta o la forma técnica para quitar. Es como cuando se acuerdan, bueno, algunos, los más jovencitos no se han de acordar del Popeye, ¿se acuerdan del Popeye? Que cuando le hacían enojar, pues se metía su tarro de espinacas y pum, pum, les llegaban los poderes. Lo mismo va a suceder aquí. Ahorita le dimos de espinaca al Popeye, pum, 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 y ya tiene superpoderes la tabla. Pero entonces se pueden acabar los poderes o puede revertir nuevamente a un rango normal Excel cuando usted le da la orden en este sector que dice convertir en rango. Búsquele. Ahí tiene una opción que dice convertir en rango. ¿Qué quiere decir esto? Que se acaban los superpoderes, ¿sí? Se acaba la super tabla, ¿sí? Se acaba la super tabla ahí, miren. ¿Sí? ¿Cómo se acaba la super tabla? Cuando usted le dice, de hecho le voy a quitar esta fila con bandas para que no se vea. Si ve esta fila con bandas que dice ahí, es de ese color que por defecto Excel le pinta, le pone ahí. Le voy a desactivar esta fila con bandas que a mí no me gusta realmente. Ahora bien,
Le digo así, miren, super tabla, ¿no es cierto? Ya vimos cómo le dábamos poderes a esa tabla, pero entonces ahora veamos cómo le quitamos los poderes de esa tabla. Es decir, que le convertimos en rango. Es decir, regresa otra vez al estado normal. A ver, convertir en rango. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Y miren, ya arriba primero, ya se desactivó el menú porque se le acabaron los poderes de la chiquitolina. Miren, ya no tiene poderes. ¿Ya? Listo, entonces. Veamos cómo poner y cómo quitar los poderes. ¿Ya? Entonces, marco la tabla, control T, ¿no es cierto? Aceptar. Listo. Poderes nuevos. Voy a quitar ese fila con bandas que no me gusta. ¿Ya? Listo. Ahorita la tabla tiene superpoderes. ¿Y qué significa esto de los superpoderes? Vea un ratito acá abajo. A ver, voy a poner Lucas. Taf, 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 taf. Para insertar un nuevo registro en la tabla. Acuérdese que era taf, taf, taf. O shift taf, shift taf, shift taf. ¿Se acuerda? Primer día de clases en el Excel. Entonces, taf, taf, taf. ¿Cuál era la tecla taf? Acuérdese. La tecla taf es la que tiene la flechita para acá. Y para acá es la tecla Tab, ¿no? Es para saltarse de un registro al otro, ¿no? Acordarás de la tecla Tab. Estoy usando para saltarme de un registro al otro, mira. Tab, 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 tab. Ahí ya me crea el nuevo, mira. Por ejemplo, Lina, F, financiero, le voy a poner por acá, le voy a poner un sueldo para que me cambie todo. Tab, mire. Aquí le voy a poner un nuevo. Estoy aumentando registros, miren. Sí, estoy aumentando registros. Y miren cómo automáticamente esos registros se reflejan automáticamente, miren. Y se percata, miren, cómo yo automáticamente estoy aumentando registros y esos registros automáticamente se reflejan en la parte de abajo en las funciones, miren. Quiere decir que con este procedimiento acabo de establecer la relación de la tabla, de mi matriz de datos, de mi base de datos. Acabo de establecer la relación con, con mis funciones. De hecho, ya vamos a seguir automatizando las cosas porque esto no queda ahí. Vamos a seguir haciendo más procedimientos, ¿de acuerdo? Miren. Automáticamente sigo aumentando registros y automáticamente se siguen alterando las funciones. Es decir, si aún te voy a quitar por aquí, le voy a eliminar las filas de la tabla, aceptar. Y miren cómo automáticamente se registraron. Miren. ¿Sí? ¿Sí se percató o no se percató? ¿Sí se percató? En resumen, por favor. ¿Cuándo vamos a comenzar a hacer? Entonces, miren, ya vamos haciendo primer proceso, nombrar rangos, ya lo vimos cómo hacer. Segundo proceso, super rangos, ya vamos a ir a comenzar a trabajar con el tercer proceso, los rangos validados. Estos primeros, los dos primeros pasos, tenga la onda, los necesito que los tenga presentes, que los practique, y que los maneje así, al día a día, ¿de acuerdo? Que esto esté como a la agüita, como sabían decir los profesores, ¿no? Esto necesito que los tenga bien presente, ya para poder seguir aumentando las acciones de automatización, ¿de acuerdo? Así es que preguntas, por favor. Sí, Byron. Buenas noches. Una inquietud.
¿Por qué es Dime, necesario convertir en rango la tabla? ¿cómo? ¿Por qué es necesario convertir en rango la tabla? ¿Es necesario o no? ¿O De solo para hecho, sí, volver a que esté o normal? sea, vamos a ver que ¿por qué es necesario? Porque si tú necesitas que la tabla siga creciendo, es decir, necesitamos, por ejemplo, tienes una base de datos de inventario, que de hecho vamos a hacer una base de datos de inventario. Tú sigues aumentando productos y acá tienes un consolidado para que los productos que sigues aumentando sean considerados en el consolidado, pues entonces necesitamos de establecer esa relación. Entonces, al momento que nosotros le convertimos en una tabla, le damos le damos esos poderes de poder actualizar. De hecho, se generan unos rangos dinámicos, se llaman esto aquí, ¿ya? De tal forma que los rangos dinámicos me permiten a mí poder hacer estas herramientas de análisis donde yo sigo aumentando o eliminando registros y esos registros automáticamente se van a poder reflejar en las funciones. ¿De acuerdo? O sea, sí, sí, ¿cómo es? Respuesta a la pregunta, sí. O sea, es un paso que no vamos a poder evitar. Guido. Sí, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Al momento que yo creo ya la tabla, bueno, es una tabla dinámica, me parece, ¿no es cierto? Es esta tabla que estaba viendo. No como Eh, tal, no como tal. más o Yo menos también, parece. digámosle, un rango dinámico en el sentido de que vamos a poder hablar. Porque ya tabla dinámica como tal, ya vamos a ir avanzando un poquito. Porque tabla dinámica en el Excel tiene un concepto más allá, que de hecho vamos a hacer algo mucho más fuerte que esto. Ya, entonces, por ejemplo, yo ya le convierto en esta tabla que estamos haciendo y yo al aumentar ya los datos prácticamente la automatización que acabamos de hacer se iría aumentando, ¿no es cierto? Ese le veo que es Ese es el fin. De hecho, para eso es lo que queremos. Queremos de que tu base de datos aumente, incremente registros, o sea, sigas aumentando nuevos, por ejemplo, en este caso, sigas aumentando nuevos empleados y que esos empleados se sigan registrando en las herramientas de análisis, por ejemplo, en estas, contar, sumar, promedio, porque vamos a seguir mirando más. Entonces, para poder establecer esa relación y hacer esta parte dinámica, de hecho, pues se llaman rangos dinámicos, en el sentido de que sigues aumentando rangos y automáticamente se siguen registrando. Esa es la idea. Y eso es el poder de lo que estamos haciendo ahorita. ya. Entonces, por ejemplo, yo solamente le daría con el tab, bajaría la celda o sea, se iría para abajo, ¿no es cierto? Y ahí Claro, iría sigues aumentando, debería aumentando nuevos aumentar. registros. De hecho, sí, Ajá. pruébenle. Vayan haciendo. La idea es, por eso quiero Porque que vayan haciendo. justo le estaba aumentando, o sea, le doy el tab, se va para abajo, pongo otros nombres, pero no se me aumenta. Pues Si quieres, pero le quito. compárteme y lo hacemos juntos otra vez, ¿ya? Eso A déjame. ver, lo voy a ver. Ahora, miren, una de las cosas importantes al momento de trabajar con este tema de los rangos, primero, el ámbito de acción de los rangos es en todo el libro. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente ustedes pueden llamar a un rango en la misma hoja electrónica en la cual están trabajando. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, yo estoy trabajando aquí, ¿no es cierto? Y estoy utilizando en la misma hoja electrónica los rangos que estoy haciendo. Pero miren, me voy a cambiar. De hecho, estoy trabajando en otra hoja electrónica, miren. Pero acá voy a poner, qué sé yo, el sumar, por ejemplo, ¿ya? El suma. Miren, cargo la función, pero entonces los rangos, miren, siguen aquí vigentes. Quiere decir que los rangos tienen la vigencia o el ámbito se llama, el ámbito de acción de los rangos es en todo el libro. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que si yo vengo y, qué sé yo, sumo los sueldos, por ejemplo, automáticamente me saca el resultado, ¿sí? Y entonces, esto de poder que el hecho de que los rangos se los pueda llamar desde cualquier libro, desde cualquier hoja de cálculo, le vamos a sacar el provecho. Porque muchas veces nosotros podemos tener en una hoja electrónica la base de datos donde seguimos registrando hacia abajo. Y en otra hoja de cálculo podemos tener las funciones, ¿no es cierto? No necesariamente en la misma hoja.
Pero ¿qué conlleva con esto? Conlleva en que si es que yo, por ejemplo, tengo un nombre, tengo un rango que se llama nombre y por acá pongo a otro rango y se llama nombre, Excel le sobrescribe. ¿Sí? Es decir, que le va a quedar vigente el último que lo guarde. ¿Por qué? Porque no puede tener dos, pues no puede tener dos rangos con el mismo nombre. ¿Sí me van a entender? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Ahora, una vez que nosotros llamemos y convertamos, de hecho, hagámosle aquí de una vez, ya les voy a hacer para seguir, hagámosle juntos por lo menos una y les dejo de deber porque así nos va a acabar la hora. A ver, entonces, marco la tabla, ¿no es cierto? Miren, marco la tabla, ¿de acuerdo? Y me voy a crear desde la selección. Ojo que estoy haciendo el primer proceso. A ver, de hecho, voy a poner acá, voy a ir a decir, primero, nombrar rangos. Ya. Nombrar rangos. Entonces, primer proceso. Entonces, a ver, marco la tabla. ¿Cómo hacemos para nombrar rangos? Nos vamos a fórmulas. Nos vamos a crear desde la selección. Aquí recuerde que solo debe estar marcado fila superior. Debe estar marcado fila superior. Debe estar marcado fila superior. Pilas. Le repito varias veces. Aceptar. Proceso número 1. Inmediatamente puedo hacer el proceso número 2. Control T y aceptar. Ya, aquí le voy a, esta fila con bandas que para mí me estorba realmente, le voy a desactivar. Ya, y miren, de hecho le pueden desactivar hasta el de, de los filtros también. Y miren, aparentemente da la impresión de una tabla común y corriente, si se percata. Si le desactivaste el botón de filtro que tiene arriba y le da la apariencia de una tabla normal. Pero usted sabe que es una super tabla. Le voy a poner aquí super rango ya. ¿Cómo sabe que se trata de un super rango? Porque cuando usted le da un clic adentro, automáticamente verá que se prende arriba el menú de diseño de tabla. Esa es la forma de identificar o de diferenciar entre un rango normal. Miren, acá estoy en un rango normal. Si se percata, esto es un rango normal. No hay menú. Doy un clic acá. Ah, ya. Aquí sí hay menú. Diseño de tabla, miren. Si se percata. Un rango normal. Pailas. No hay menú. Acá, en un rango en un super rango. Ah, ya. Ahí sí hay menú arriba. ¿De acuerdo? Primera cosa para cada diferencia. Y listo, miren. Ya tiene usted nombrado los rangos. Ya hizo los super rangos. De hecho, esto es lo primero que quiero que haga cuando se va a hacer análisis de datos. Esto es lo primero que debe hacer. Nombrar rangos y super rangos. Y sí le voy a pedir que haga en ese orden, ¿de acuerdo? Así. Primero los nombra y luego los convierte en super rangos. Y listo. ¿Cómo funciona esto? Y ahora a propósito, percátese arriba. ¿Qué es esto? Miren, la pregunta que nos hacía Guido. En fórmulas, utilizar en la fórmula, se sigue haciendo más larga la lista de rangos. ¿Sí se percata? Cada vez más larga la lista de rangos. ¿Por qué? Porque se van a ir poniendo uno debajo del otro. O sea, se van a ir poniendo, es lógico que se van a organizar en orden alfabético. Pero sí, o sea, se van a incrementar a los que ya teníamos antes, miren. ¿Sí se percata? Ya, se están agregando los que ya teníamos antes. Es decir, y por eso es que le digo que estos rangos tienen, el ámbito de acción de estos rangos es en todo el libro. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuál es el puntaje máximo obtenido en las competencias? Pues máximo de qué? De puntos. Enter. ¿Cuál es el puntaje mínimo obtenido en las competencias? Min, pues. La función min, ¿de qué? De puntos. ¿Cuál es el promedio del puntaje alcanzado en las competencias? Pues promedio, ¿no es cierto? ¿Promedio de qué? De puntos. Ya, aquí le voy a quitar los decimales porque estamos usando números de enteros. Ya. ¿Cuántos deportistas compitieron en la prueba de ciclismo? ¿Cuántos deportistas compitieron? Pues contar puntos sí. ¿Cuántos deportistas compitieron en la prueba de ciclismo? Voy a llamar al asistente de funciones. Y nos dice que en el rango prueba, ¿no es cierto?
¿Qué? Ciclismo. Y van 7 que han competido. Listo, les dejo de deber las otras, que se nos acaba la ficha. Ahora miren, si se percata, miren cuál es el puntaje máximo tenido las competencias, perfecto. Como esto está automatizado, véase, me voy a ir al último. Y miren, voy a aumentar acá, tap. Voy a poner aquí, qué sé yo, Ecuador, por ejemplo. Ecuador. Aquí voy a ponerle Patito. Aquí le voy a poner ciclismo, por ejemplo. Voy a decir que sí, otro más de ciclismo. Y aquí obtuvo 50 puntos solo para que marque la diferencia. Miren, Ecuador, Patito, ciclismo. Y entonces automáticamente, ¿cuál es el puntaje máximo? 50. ¿Cuántos compitieron? 8. Y se percata cómo se enlazó la tabla con las funciones, ¿de acuerdo? Para eso es lo que se convierte en supertabla, porque si no le convierte en supertabla, no se hace esto, o sea, no se establece esa relación entre el rango y las funciones de análisis. No se puede, o sea, por eso hay que hacer esos dos procesos, nombres y superrangos. Listo, hasta ahí quedamos. De eso les dejo de ver, mañana la revisamos. Sí, mañana la revisamos y hacemos de ahí, les dejo con la inquietud para que vayan a revisar. Recuérdense que los videos de todas las grabaciones de todos los días, pues se siguen subiendo en la carpeta de la plataforma para que los sigan descargando, pues sigan estudiando y ahora al menos, ahora sí niños, los necesito que en verdad, si es que por ahí no les quedó, vuelvan a revisar el video, pilas a la asistencia también. Pilas, por favor, revíseme enseguida el tema de la... A ver, ¿dónde estaba? Revise su registro. ¿Cómo se llama? Revise, porfa, todos los videos, cualquier cosa que tengan inquietudes y todo eso, pilas, porfa, para que los videos ya les sigo subiendo yo a la plataforma para que sigan estudiando, ¿ya? Para que cualquier cosa. ¿Me puedes mandar, dice una consulta que eres de correos, envía el comprobante de transferencia, info, capacitaciones, puede ser. Capacitaciones. Ya. Listo, entonces, cualquier cosa, nos vemos el día de mañana, por favor. Llenen la asistencia, verán que ahí mismo está el grupo para que se puedan juntar si es que no está en el grupo y asimismo si es que para que puedan acceder al ¿cómo se llama? La plataforma para que se descarguen las grabaciones y puedan seguir practicando, ¿de acuerdo? Listo, nos vemos el día de mañana. Que Dios me los bendiga, que tengan una noche reparadora, un feliz despertar y nos vemos el día de mañana. Verá que esto cada vez se pone más fuerte y más fuerte y más fuerte y entonces necesito que estés también a la par, ¿de acuerdo? Y esto lo consigue estudiando, leyendo, dedicándole un ratito de tiempo, ¿de acuerdo? Listo, mis niños, que Dios me los bendiga. Chao, chao.